revelando un evangelio de poder. Quiero que le diga al vecino que está a la par suya, revelando un evangelio de poder. Entonces hoy tenemos un énfasis en el tema revelando un evangelio de poder. Nuestro énfasis es el siguiente: Dios quiere que el hombre y la mujer vivan bajo su poder. Cuando hablamos de poder, hablamos de control, hablamos de dominio. Y el que tiene poder tiene que ser delegado por alguien con un poder mayor. En cuanto a nosotros que le servimos a Cristo, a un rey, amén, sabemos nosotros que servimos a un rey de reyes y señor de señores. Dice la palabra que los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad. Escuche bien esto, por favor, y preste mucha atención. Dice que todas las cosas creadas, las visibles y las invisibles, sean reinos, sean potestades, sean principados, todo está debajo de sus pies. Pero no vemos que en consecuencia todo sea así. En cambio, si el ser humano se dedicara a Dios, fuera así para él. Porque esto es un camino de fe y para fe. Así que hay gente que usted le dice Dios es el que gobierna, y ellos no creen que gobierna porque ellos pertenecen a otro reino. Existen dos grandes poderes, pero de Dios es el poder. El reino de las tinieblas, donde opera bajo el mando de un príncipe de las tinieblas del aire y de este siglo, llamado Satanás. Ese reino tiene un poder, pero es un poder finito. En cambio, Cristo tiene un poder infinito. El reino de nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús no tiene fin. Es un reino sempiterno. Es un reino poderoso. Es un reino excelso. Es un reino que derriba todo lo que quiera ponerse o oponerse a su paso. De hecho, vemos en la Escritura que el mismo Lucifer, que es quien hoy se llama Satanás, cuando fue creado con poder, fue creado con las mejores piedras preciosas existentes en el reino de los cielos. Y dice la Escritura que él se revela cuando sube en su corazón, pone este pensamiento: yo subiré y junto a las estrellas de Dios, en el lugar del testimonio, allí pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Nos hace pensar que nosotros, como creación de Dios, hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Es decir, que lo que Satanás había querido tomar por la fuerza, Dios nos lo dio a nosotros por su gracia. Alguien tiene que adorar a Dios aquí, por favor. Dios te entregó lo que Él quería por la fuerza, te lo entregó por su gracia. Y esto no es por obra para que ninguno se gloríe, sino por testimonio, pues es don de Dios que Cristo murió por nosotros, siendo nosotros pecadores. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en su cuerpo, sea su carne, llevase el pecado que había en usted y en mí. Cristo es la imagen del Padre y nosotros somos la imagen del Hijo cuando lo recibimos dentro. Yo creo que vamos a parecernos al Padre por medio del Hijo. Alguien tiene que entender esto hoy. El evangelio se tiene que revelar con poder. Y una revelación, para poder llevarlo a colación en esta tarde, la revelación, diga revelación. Revelación. Cuando algo es revelado, para poder revelar algo, tenemos que hacer un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de revelación, debemos pensar en lo siguiente. Varón, por sonríe. Sonríe, hermano. Sonríe. 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 Bien, cuando hablamos de revelación, nosotros vimos que le estábamos diciendo al brother que se sonriera. No. Y el hermano, para salir en la foto, si él sale, él ha sido revelado. Si él no sale, entonces no fue a él que se reveló. Ahora vea, fue a él que le estábamos tirando la foto. ¿Quién salió ahí? Yo. Ese eres tú. Entonces era él que le estábamos tirando la foto. Sin embargo, fueron ustedes los que fueron revelados. Cuando revelamos el evangelio con poder, las cosas que no son para algunos, para el evangelio sí es. Mientras los hermanos mirábamos por vista que el varón le tiraba la foto a él, hello, a la final el mismo iPad reveló que la foto no era a él, era él. Por eso este camino no es por vista, es por fe.
Hay muchas cosas que a ti te van a parecer como que son contrarias, y Dios te dice no están a tu favor, porque todo le obra bien a los que creen, a los que conforme a su llamado han sido escogidos por Dios. Alguien tiene que entender eso. Hay cosas que a ti te va a parecer malas y a la final se va a terminar en algo bueno. A su nombre. A su nombre. Al principio a él le pareció malo tirarle la fotografía. Su papá se rió y ahí estaba en la foto. ¿Qué es lo que pretendía hacer el predicador con la foto? Traerle a colación lo que es revelación. Así que Dios quiere que revelemos el evangelio con poder, y para eso debemos parecernos al Padre mediante el Hijo y el Espíritu Santo en nuestra vida. Si usted y yo no entramos en este favor del Padre por medio del Hijo, nunca tendremos la apariencia del reino. Por ende, no vamos a operar con un reino poderoso. ¿Sabe por qué? Porque el reino de Dios se manifiesta con poder. Y vamos a la Escritura en el nombre de Jesús, base de este tema. En el libro de Primera de Corintios, gracias Jesús. Te adoramos, Cordero Santo. En el libro de Primera de Corintios capítulo 2 versículo 1 al 5, la Biblia habla de la siguiente manera: en el nombre eterno y poderoso de Jesús, alguien diga un amén. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra, escuche bien, o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Pero para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Alguien tiene que adorar a Jesús hoy. Oh my Father, we thank you for in this moment. Te damos gracias en este momento por cada persona que está aquí, por every people, en el nombre de Jesús. Y declaramos que lo que tú vas a hacer hoy con nosotros se va a reflejar mañana, no solamente en nosotros, sino en nuestros hijos y sobre aquel o aquello que declaremos esta misma palabra. Yo declaro que mi descendencia, mi generación, será movida en el poder del Espíritu Santo. Yo creo que el evangelio que mis hijos predicarán será un evangelio de poder. En el nombre de Jesús, Satanás, toma tu maleta y sal de mi vida, sal de mi hogar, sal de mi territorio, sal de mi iglesia, sal ahora de mi generación. En el nombre de Jesús, alguien diga: el reino es poderoso, el reino es poderoso, el reino es poderoso, el reino es poderoso, el reino es poderoso. En el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Revelando un evangelio de poder. Puedes tomar asiento. Aleluya. Gracias al Señor que limpiaste la atmósfera hoy. Hermano, aquí tomamos en cuenta lo siguiente. Tomamos nuestro énfasis que Dios quiere que el hombre y la mujer vivan bajo su poder. Algo que ilustraba en el principio, dándole fuerza a este tema, de que todo lo que se ve, todas las cosas que son visibles e invisibles fueron hechas por Él y para Él. Decíamos que estaban debajo de sus pies, pero que aún no vemos que sea así, porque el hombre, creación de Dios, imagen y semejanza de Dios, no ha entrado en la perfecta voluntad del Eterno completamente. Nosotros somos la oposición a Dios cuando no estamos conforme a su voluntad caminando. Nosotros estamos a favor de Dios cuando estamos haciendo su voluntad de manera visible, práctica, en el nombre del Señor. Porque la práctica nos lleva a nosotros a ver el fruto. Pero si no practicamos lo que nosotros predicamos o profesamos, nunca tendremos evidencia. Y el evangelio se manifiesta con poder por fe y para fe. Los que tienen fe en Dios tienen que hablar de Dios donde quiera que lleguen. No habrá lugar donde usted llegue que no llegue la presencia de Dios con usted. Y Dios quiere que usted se mantenga bajo esa cobertura poderosa del Señor. El poder es verbo. El verbo indica acción o movimiento. Una iglesia que tiene el poder de Dios no se queda estática.
no se queda como una estatua. Una iglesia con poder se mueve, y aún el presidente del lugar o el alcalde tiene que oír lo que Dios está haciendo y le presta atención. A la gente que se ignora en el evangelio, esa gente que está falta de poder. Pero la gente que tiene poder es a quien le piden que ore, hermano, por mí. A la que tiene el poder, a que le dicen: hermana, no te vayas de mi casa, quédate aquí. Porque cuando tú estás se siente algo diferente. La atmósfera cambia cuando tú estás aquí en mi casa, porque está en el poder. Dice la palabra que el mismo Ezequiel un día, cuando fue a profetizar, dijo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Digo Jesús por cuanto me he ungido, pero Ezequiel dijo: el Espíritu de Jehová, el Señor, vino sobre mí y me llevó en el Espíritu. Escuche bien. Así que lo estaba llevando en el poder, porque el Espíritu Santo es quien representa la autoridad bajo la gracia de Jesús. Él representa esa autoridad divina, quien delega como autoridad, delega en nosotros los 9 dones del Espíritu. Están acá. Pero hay un don más grande, y es el don de tenerlo a Él primero. El don del Espíritu, que algunos lo dejan por allá atrás. Por el don tú puedes fluir, pero por el Espíritu las cosas se afirman y se confirman. Cristo dijo: y Él confirmará todas las cosas que yo dije. A su nombre. Dale un aplauso al Señor aquí. Amén. Y Pablo revela un evangelio de poder al decirle a los corintios que cuando él fue a ellos, no fue con excelencia de palabra o de humana sabiduría, sino que él fue con la demostración del Espíritu y de poder. Pero para lograr manifestar el poder, él no procuró saber nada de la gente donde iba a predicar. Él procuró nada más conocer que ellos sirvieran a Jesús. Lo mismo hice yo. El pastor me invitó a una iglesia cristiana. Él no me invitó a una iglesia satánica. Él me invitó a una iglesia de creyentes en Jesucristo. Por ende, creo que Dios se puede manifestar aquí porque ellos creen en Jesús. Pero hay lugares donde uno va a predicar que no va a estar Jesús. Y Pablo parece que había ido a sitios que no estaba Jesús. Y por eso él dice: yo procuré no saber entre ustedes cosa alguna. Es decir, el hermano me mira mal, la hermana fulana está implantada conmigo, el pastor me habla feo. Nada de eso él procuró saberlo, sino que en el mismo Espíritu él les revelaba: aquí ustedes no pueden seguir llevando contienda. ¿Por qué van a seguir entonces? ¿Vamos a seguir en la carne o vamos a vivir en el Espíritu? Ve, Pablo comenzó a manifestar un reino de poder, un evangelio poderoso. Un evangelio que cuando es predicado con poder, el paralítico se levanta, el ciego ve, el cojo va a andar, el mudo va a hablar a su nombre, el sordo va a oír. Y a los pobres les he predicado este evangelio de poder. ¿Usted quiere vivir, dígame, bajo el poder del diablo o bajo el poder de Dios? Nadie quiere vivir bajo el poder del diablo, aunque se encuentre bajo su poder sin conciencia. Pero dice mi Biblia que aún el pecado sin conciencia de pecado sigue siendo pecado. Continúa, hay gente que puede estar sirviéndole al diablo. ¿Por qué? Porque practican el pecado, y los que practican el pecado no heredan el reino de los cielos. Y este evangelio es por fe y para fe. Quiere decir que necesitamos gente que le sirva a Dios, pero que quieran vivir bajo su mando. Él es el comandante en jefe y nos tiene a nosotros los pastores como la nana tratando con ustedes. Por si no lo sabía, nosotros los pastores estamos tratando con ustedes como la nana. Y llega un momento donde usted aprende a decirnos Padre en la fe de Jesucristo, en lugar de decirnos pastor. ¿Por qué? Porque ahí tú adoptas un cambio de mentalidad, y todo lo que yo tengo dentro de mí de parte del Señor se te imparte. No todos los miembros de una iglesia reciben la unción que tiene el pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque no todos están en el mismo espíritu. No todos están bajo el mando y la autoridad del Eterno. A su nombre. Pablo le dice eso. Dice: y estuve entre vosotros con debilidad. Pablo tenía debilidad mientras estaba con ellos, estaba débil, ¿verdad? Y dice: y mucho temor y temblor. Y dice: y ni su palabra ni su predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y él está testificando aquí. O sea, ya eso fue un hecho, no un dicho. Y vea dónde está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. O sea, él está dando testimonio. Ya él peleó su batalla en ese lugar. Porque hay lugares que tú vayas hasta que no tiene el fruto, no puede dar testimonio. Ayer yo daba testimonio de que hacían alrededor de unos 7 días había visto un milagro poderoso, y le testifiqué, y la iglesia se regocijaba. Pero eso fue porque ya yo lo viví. Si yo no lo hubiese vivido, no lo hubiese testificado.
Pero no solamente testificamos, sino que vimos con nuestros propios ojos lo que Dios fue capaz de hacer, para que usted y yo no estemos fundados en la sabiduría del predicador, sino en la sabiduría del Espíritu en el predicador. Dele la gloria al Señor. Entonces, para desarrollar este tema, he tomado en cuenta el libro de Marcos capítulo 16, donde dice lo siguiente del versículo 14. Finalmente Jesús se le aparece a los 11 mismos. Y la palabra mismo nos lleva a pensar, eso quiere decir que se refería a los que Él escogió primero como sus apóstoles, porque había más. A su nombre. Había más, creció más, pero Él está apareciéndose a los 11 mismos. Otra razón por la que dice a los 11 mismos, porque se le apareció durante 40 días con pruebas indubitables. No había forma de dudar que se apareció a diferentes personas que eran discípulos de los apóstoles, discípulos de discípulos. ¿Están acá? Pero los apóstoles, los líderes consecuentes, los líderes que tienen que estar más activos y creyendo más en el Señor, dudaban de que eso había ocurrido. Y dice que finalmente Él se le aparece a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. En el versículo 14 estamos leyendo del capítulo 16 de Marcos, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ahí está la consecuencia de lo que estuve hablando antes, de que no habían creído que lo habían visto a Él. Así que Él lo estaba reprochando su incredulidad, y dice, y dureza de corazón. Y les digo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿están leyendo?, será condenado. Y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Oh, interesante. No solamente le iba a seguir a los 11, sino a los que creen. O sea, inclusive a los que lo vieron antes ya lo estaba siguiendo. Oh my God. Pero Él está dando la orden ahora a sus discípulos, a los mismos apóstoles que Él escogió en su inicio ministerial, para lo cual Él oró antes al Padre, pidiéndole que Él fuera eligiéndolo por medio de Él. Porque todo lo que hace el Hijo es la voluntad del Padre. El Hijo es el reflejo del Padre. Un día le preguntó uno, y muéstranos al Padre. Le dijo, y tanto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. El que ha visto al Padre ha visto al que me envió. A su nombre. ¿Alguien está aquí, por favor, captando este tema? Así que usted puede ser de México, puede ser de Colombia, puede ser de Panamá, usted puede ser de Guatemala, usted puede ser de Honduras, usted puede ser de Nicaragua, usted puede ser de cualquier sitio en Centroamérica. Y Dios dice que si tú crees en Jesús, las señales de un evangelio poderoso te van a seguir. Las cosas van a ocurrir contigo. Dice Dios, lo voy a hacer contigo, miguito. Lo voy a hacer contigo, miguita. Por cuanto has creído a mi anuncio, sobre ti será manifestada mi gloria. Alguien diga gloria a Dios aquí. Y le dice lo siguiente, le dice, y estas señales seguirán a los que creen. Un acto de creer en el Señor nos hace pensar, Hebreo 11 verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es creer aunque no esté viendo con mis ojos naturales. Fe es accionar aunque en el medio hay un obstáculo. Fe es cruzar por el medio de las aguas aunque todavía el mar no se haya abierto. Alguien tiene que tomar esa palabra en el nombre de Jesús. Dice lo siguiente, en mi nombre echarán fuera demonios. Y ayer le hacía alusión de que no todos los demonios, sino demonios. Hay demonios que usted echa para afuera que yo no lo echo para afuera ni mandando a buscar a todos los ángeles. Porque hay asignación especial para cada uno de los creyentes, en momentos específicos, tiempo específico y momento específico, donde Dios te va a usar para echar fuera un demonio que tú mismo vas a decir, yo no sabía que tenía eso. A su nombre. Prepárate para enfrentar los demonios que te harán la guerra. Pero hay demonios que tendrá que echarlo usted, hermanito, para afuera, y no llamar al pastor a las 3 de la mañana para que vaya a hacerlo por usted. ¿Alguien aquí escuchó, por favor? Entonces dice, en mi nombre echarán fuera demonios,
hablarán nuevas lenguas. Un nuevo lenguaje te va a ser dado de parte de Dios. No solo vas a hablar no solamente eso. Vas a recibir un nuevo lenguaje. Antes hablaba con montones de mala palabra. Antes tú eras una persona de malas expresiones. Antes te dabas un golpe y decías diablo en lugar de decir ay Dios mío a su nombre. Al lenguaje te cambió. Antes hablabas un lenguaje de duda. Ahora hablas un lenguaje de fe. Antes hablabas un lenguaje de que no lo puedes. Ahora hablas un lenguaje de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antes hablabas un lenguaje de mediocridad. Ahora hablas un lenguaje de alguien que tiene un rey, tiene un padre, no es un huérfano. Antes hablabas un lenguaje de pobreza. Ahora hablas un lenguaje de riquezas en gloria. Estoy hablando con una iglesia que entienda que no solamente Rama Sutu Rubo Sandaraya, Ekatura Basandaraya Soma, no tocó Malaya Sandaraya, Kiba Sandaraya. No solamente vas a hablar en lenguas angelicales, vas a hablar un nuevo lenguaje en ti mismo. Te ha afectado el poder de Dios. Antes tú bailabas y movías la cintura. Ahora lo que tú mueves las manos y los pies, porque Jehová te cambió tu lamento en baile y tu tristeza en risa. A su nombre. En serio. Hermano, le estoy hablando, estoy envuelto en una unción poderosa, determinante para alguien que quiere la unción de un evangelio con poder. Un evangelio que si ese es el que tienes dentro, salí de la miseria, saldrás de lo vacío, de donde no hay nada. Dios te va a sacar de la tierra de desierto a una tierra que fluye leche y miel. Dios te va a llevar a una tierra de un Betel, casa de Dios y puerta del cielo. A un Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Dios va a hacer contigo un manantial de vida. Dios va a hacer contigo ríos de agua viva que salten para vida eterna. Alguien tiene que creer. Alguien tiene que creerlo. Somebody say I believe. Yo lo creo. 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 Alguien diga yo lo creo. 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 Amen. Amen. Entonces el lenguaje va a cambiar. Porque a veces pensamos, pastor, yo no hablo lenguas. Yo no hablo lengua. Pero el modo que tú hablas para otros es muy importante. Tanto que yo no hablo como tú, ni tú como yo. Por eso nosotros toditos tenemos que tener como un piecito cojo, un piecito que esté renco, ¿ves? Para que dependamos del otro. Porque si nos hace completamente perfecto, tenemos que estar allá arriba, que ese es nuestro final objetivo de parte de Dios. Llegar a la estatura de un varón perfecto, a la imagen del unigénito Hijo de Dios. Y para lograrlo Dios puso el ministerio quíntuple. Efesios 4:11. A uno constituyó Dios apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra y del ministerio, a fin de que crezcan y lleguen a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto, a la imagen del unigénito Hijo de Dios. Para que estas cosas ocurran, usted que no cree en el pastor comience a cambiar su mentalidad, porque el evangelio con poder lleva, pastor, el evangelio con poder. Si su duda eran los profetas, ya no hay profeta, dice usted. Dígame usted dónde dejó el Espíritu de los profetas, porque el Espíritu Santo era el que revelaba a los profetas y Él está aquí todavía. Hay profetas en nuestro tiempo, hay profetas para México, hay profetas para El Salvador, hay profetas para Honduras, hay profetas para el Perú, hay profetas para cada una de las naciones que están aquí reunidas con nosotros. Hay profetas. Profetas no de madera, profetas no de palo, profetas no con una velita encendida en la esquina, profetas en la presencia del Señor, que no están atentos a preguntarle al pueblo qué dijo, qué dijo, qué habló. No, están en la presencia. El oído del profeta debe estar en el cielo y su boca en la tierra. A Jeremías le dijo: Jeremías, arrepiéntete, mijo, porque la palabra le fue a él
aquí por gozo y de todo y alegría, pero aquí en el vientre le fue amargo. Jeremías tuvo que pagar un precio cada vez que iba a profetizar. Se le conoce como el profeta llorón, pero también es un profeta mayor porque fue uno que escribió con mayor revelación. Ahora yo quiero que usted escuche y preste mucha atención. En el momento que él se está echando para atrás, está en la cárcel, y el Señor le dijo a Jeremías: Jeremías, clama a mí que yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero en el capítulo 15 Jeremías se está quejando porque la gente se oponía y lo podían matar por profetizar. Pero que Dios le dijo a Jeremías: no, Jeremías, arrepiéntete, mi hijo. Y si tú te arrepientes, escúchame bien, y entre sacarle los preciosos de lo vil, serás como mi boca. Hay gente que quiere ser la voz de Dios, pero no quieren darle al necesitado que está allí. Hay gente que quiere ser la voz de Dios, pero no quiere levantar al que se cayó más de 3 veces. Hay gente que quiere ser la voz de Dios, pero no están dispuestas a darle un abrazo a la homosexual y decirle: Cristo te ama. Hay gente que quiere ser la boca de Dios aquí, la voz de Dios, pero no están dispuestos a pagar el precio de rodillas, orando en todo tiempo por todos los santos, con oración y súplica en el nombre de Jesús, con acción de gracia. Hasta que no entendamos este principio de que el evangelio debe de ser predicado con poder, nosotros vamos a estar estáticos, enanos en todo sentido. Vamos a ver que un día estamos prosperados y después un tiempo se fue toda la prosperidad que teníamos, porque nos hace falta atención a la palabra, atención a lo que Dios nos ha dicho, atención a la encomienda del Señor, a lo que Dios nos ha puesto como mandamiento, estatuto y decreto. En tu vida hay algo que Dios te puso. Aparte de los 10 mandamientos existentes a seguir, hay mandamientos que Dios establece contigo, que son únicos en su clase. Es a ti que te lo dijo. Por ejemplo, a ti te dijo: deja de conducir tan rápido. Posiblemente a ti te dijo: deja de irte a ese lugar porque vas a pecar. Y esos son mandamientos de Dios. No hagas esto, no critique. Es un mandamiento de papá. ¿Tengo a alguien que lo entienda? Dale un aplauso al Señor si estamos aquí. Entonces, hay que hablar un nuevo lenguaje. La iglesia no puede seguir hablando un lenguaje de pobreza. Si hay que comprar algo para la iglesia, cómprelo mire con tanta libertad, porque esa es la casa de mi padre. ¿Ok? ¿Cómo es que la casa de mi padre le hace falta que se arregle estructura? Es más, mira, yo puedo ver aquí, le falta estructurar este templo, y aquí ya eso se cayó. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo como hermanos y terminen este templo y pónganlo tan bello que el diablo corra y la gloria fluya. Estoy hablando con alguien aquí. Los que son de aquí, que no son de allá, ni son de Nueva York, mi pleito en Nueva York es diferente al de aquí. Yo vine en defensa de ustedes en el nombre de Jesús, no en el nombre mío. Por lo cual, cada cosa que hace falta en el templo, pastor, haga un listado y asígnele a los hermanos que se lean la lista, y ellos mismos le van a decir: yo voy a traer esto, yo voy a traer aquello. Y usted verá que la gloria de Jehová se va a manifestar aún más fuerte aquí. Ustedes lo van a ver con sus propios ojos. Si usted está en un templo, donde quiera que usted se congregue, y usted ve que hace falta algo en la casa de Dios, acuérdese que es de Dios la casa, y es la casa donde usted busca presencia, y no puede hacer falta algo en el templo donde Dios se glorifica. Escuche bien, las cosas de Dios son buenas, son agradables y son perfectas, porque esa es su voluntad, perfecta, buena y agradable. Dale un aplauso al Señor aquí. Así que Cristo mismo envió a sus discípulos a predicar un evangelio de poder, y dijo: echarán fuera demonios. Ya le expliqué, no todos los demonios. Para que usted no vio que dice que echarán fuera a todos los demonios. No dice así, ¿verdad que no? Echarán fuera demonios. Habrá momentos de enfrentar demonios que te tocan enfrentarlos. Me voy a explicar en un punto aquí. Hay momentos que uno va en la calle y un accidente surge frente a tus ojos, y en lugar de usted pararse e interceder, sale corriendo o saca el teléfono para grabar. ¿Por qué lo vio usted y no lo vi yo? Porque Dios lo puso a usted ese día para que paralice accidente, para que paralice esa muerte que puede existir en ese momento, para que usted se pare y actúe de repente y vaya ahí corriendo. Y si esa persona todavía está así, ve, si está ahí agonizando, agárrele la mano. Tú no puedes hablar, no puedes hablarme. Si no puedes hablar, ok, tú no tienes eso en tu corazón. Si ya tú lo tienes, quiero que me empuñe 2 veces la mano, me apriete la mano. Si lo hace 2 veces es porque ya lo tiene. Y si no lo tiene, entonces tú le dices: cada vez que te diga esto, tú vas a apretarme la mano. Yo recibo a Jesús, apriétala. Yo lo acepto como mi Salvador, y lo aprieta. Y así te gana esa vida para Jesús. Pero nada pasa por casualidad. Pasa por consecuencia, pasa por motivo y pasa por propósito. Pastor, que yo le tengo fobia a la sangre, pero fue la sangre la que te libró de todo pecado.
Fue la sangre de Jesús que te perdonó de todo pecado. ¿Están aquí? Entonces no podemos tener miedo. ¿Por qué? No nos dio Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Oye, y el dominio propio no dice de Jesús, no dice del primo, dice del hermano, no dice del perro, sino domínate tú mismo. Él está diciendo domina tus emociones. Porque nuestra batalla es una batalla emocional, porque es mental y nuestras emociones nos debilitan. Ayer hablaba con alguien, le decía que a veces hay padres que dicen: los hijos me controlan, los hijos nos dominan, los hijos ponen a los padres a hacer lo que quieren. No, son las emociones. Hay momentos que el papá está en una emoción bien balanceada, donde mamá se agita contra el niño para corregirlo fuerte, y el papá le dice: no, cálmate, tranquilo, que ellos van a estar bien, déjame entenderlo yo. Pero hay días que es la mamá la que tiene que salir en defensa de sus hijos, porque el papá, si se lo dejan, le explota. Lo explota porque las emociones están desbalanceadas, y el balance emocional depende de una detención en la palabra y de dedicar tiempo a buscar presencia de Dios, de pasar más momentos con sus hijos que con el internet, de pasar más tiempo con sus hijos que con el celular, de pasar más tiempo con sus hijos que viendo novelas, de pasar más tiempo con sus hijos que viendo fútbol. Cuando tú pasas más tiempo con tus hijos, entonces tú sabes entender el por qué dice papi, 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 papi tantas veces. Y volviendo al tema del evangelio del poder, gloria a Jesús, aleluya. Entonces no todos los demonios te tocan a ti, no te tocan todos los demonios, sino aquellos que en el lugar donde tú estés se manifiesten. Cuando tú eres un hijo de Dios y estás llamado a llevar luz, las tinieblas están llamadas a huir, no a quedarse ahí. A su nombre, a su nombre. ¿Cuántos están recibiendo este mensaje? Amén. Y volvemos aquí. Dios nos dice en la Biblia lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pero quiero volver a refutar aquí, a tomar aquí, no refutar, resaltar este punto de que echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Ya le expliqué que es un nuevo lenguaje. Luego del lenguaje tuyo que cambió, el lenguaje que tú tenías viejo se fue y entra el nuevo. Entonces Dios te dice: está apto para recibir el angelical. Recibe el angélico. Y cuando él comienza a hablar en chino, o hablas en hebreo, o hablas en arameo, o hablas en ruso, o hablas en mandarín, o hablas en un idioma de esos de gente que están allá, de esos indios que están por allá por Guatemala, y hablas allá en quiché, o hablas en un lenguaje de eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es poderoso. Bueno, el pastor Santiago sabe, fue la iglesia de él que pasó lo que dije ayer, que había un hombre. Dios me dice que aquí hay un hombre que es golpeado por su esposa, ¿se acuerdan? Y la mujer se paró y comenzó a hablarle en el lenguaje de ellos. Y cuando le estaba hablando como el lenguaje quiché, lo que pasó conmigo fue que yo entendía lo que ella estaba demandándole a él. ¿Ustedes se acuerdan? Y eso fue poderoso. Y ellos estaban ahí, esa era su congregación. Por lo cual le puedo decir a ustedes que no hablo mentira, hablo verdad en Cristo, no miento, por amor a aquellos que se pierden sin Jesús. Amén. Escuche bien esto, escuche bien esto. Tomarán en las manos serpientes. Ojo con esto, no es que usted va a hacer un show como hacen por ahí en la televisión, que agarran serpientes, gente que son así serpentólogos, o que son gente que seducen serpientes y pueden hacer cosas de circo. No estamos hablando de este tipo de serpientes, sino la serpiente que quiere llevarte a pecar. Tú tienes la capacidad de hollarlas en el nombre de Jesús. Serpiente que quiere llevarte al pecado. Posiblemente en el aspecto sexual van a haber serpientes que te van a atacar. Posiblemente en el aspecto financiero, para que tú hagas inversiones fuera de la voluntad de Dios, o hagas manipulación de que si compraste a 1 lo vendes a 5%. Pero es bueno que usted tome muy en cuenta esto, por favor, muy en cuenta, porque las serpientes que está hablando aquí no son serpientes de esos animalitos naturales. Te está hablando de serpiente en el aspecto espiritual. Amén. Aunque a Pablo una víbora lo picó, esto fue atraído por algo espiritual. ¿Por qué? Porque Pablo sacudió la víbora en el fuego y no le hizo efecto. A su nombre. No la oyó Pablo, solo la sacudió en el fuego. Nuestro trabajo es hollar serpiente. Amén. Y dice: y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Ojo con esto, porque habrá lugares que usted va a ir y querrán hacernos daño. De hecho, si no fuera porque tenemos a Jesús, ya estos americanos habían matado. Porque cuando vas a un Burger King, las cosas están por encima con sal, o por encima con azúcar. Vas a un McDonald's, las cosas están por encima de grasa, y por ahí se va, y no nos hemos muerto porque Jesús está con nosotros. Otro punto que hay que aclarar: yo no como en McDonald's porque esa gente pertenece al diablo. Posiblemente la ropa que tú tengas también pertenece a un satanista. Pero cuando tú la compras, cambia de dueño. Cuando tú la compras, cambió de dueño. ¿Eso de quién es? ¿De Calvin Klein? Eso es mío ya. A su nombre.
Entonces, ¿por qué? Porque a veces nosotros nos gusta atacar algo sin conocerlo. Dios nos manda a conocer su palabra para que podamos entender el por qué estamos predicándola. Preséntate como un varón aprobado, como un obrero que no tiene nada que avergonzarse, marido de una sola mujer, como uno que sabe usar bien la palabra de verdad. A su nombre. Eso está en la Biblia. Esto es Biblia hoy. Aquí no está hablando otra cosa. Aquí el primer evangélico que diga que aquí se habló algo de Julio Guzmán y no de lo que el Espíritu dice en su palabra, está muerto. El que está vivo en el Espíritu del Señor puede tomar la palabra de hoy como uno de los mejores mensajes de su vida para desarrollarse como un creyente con poder de Dios. Amén. Y ahí está. Y vienen cosas mortíferas. Van a haber lugares entonces que querrán hacernos daño. Vamos a ir a casa donde Dios mismo te va a decir no comas. Habrán otras que te va a decir, Señor, mira, cómetela delante de sus ojos y observa lo que hago. Y mientras te la come delante de sus ojos, la mujer comienza a sorprenderse. ¿Cómo es que no se ha muerto? ¿Y cómo es que no ha reaccionado? Y comienza a sentir así. Y ahí mismo acaba arrepentida y convertida a Jesús. Alaba ahora. Así que no te va a hacer daño. Pero si tú sabes que está mala, no te la comas. Porque si el Señor te dice a ti, cómela. Por eso Él dice que oremos siempre nosotros. Oremos, dando gracias por los alimentos. Hay que presentarle a Dios los alimentos. Ore, porque usted no sabe qué bacteria va a caer en usted. A su nombre. No todos los cuerpos son iguales, aunque sean humanos todos. La fragancia en cada cuerpo huele diferente. Por si no lo sabían. Así que hay fragancia que le gustó a la prima, que tú dices, ay, a mí ya voy a comprar también, porque me gustó como te olía a ti. Pero cuando te la compras, tú dices, a ti te hiede. A su nombre. Y aquí viene la otra parte. No les hará daño. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Las manos tuyas son manos de bendición. Él dijo, y todo lo que tú tocares con tu mano será bendito. Por eso no podemos poner la mano con ligereza. Cuando el pastor pone la mano sobre ti y dice, hija, Dios te va a usar. En el nombre de Jesús, como ministro del Señor, te unjo y declaro que vas enviado bajo el poder del Señor y la autoridad. En el nombre de Jesús, esa autoridad está ahí. Y si usted se descuida espiritualmente, usted va a una iglesia y ella le dice el Señor que vuelvas al principio a lo que Dios te dijo que hiciera. Porque hay una autoridad que te fue derramada por medio de la imposición de manos. De hecho, Pablo le hace alusión a Timoteo, el joven pastor, y le dice algo que va aquí, que encaja en este tema. Y le dice, Timoteo, aviva el don de Dios que hay en ti, del fuego que hay en ti. Aviva el fuego de ese don que hay en ti, que fue impartido con la imposición de ¿qué? De mis manos. Oiga eso, el poder y la autoridad que hay en un pastor o en un ministro delegado por Dios en el área del ministerio quíntuple. Es un apóstol que pone la mano sobre ese jovencito y de momento había algo que quería apagarle el fuego, porque van a venir a apagar fuego. Diga, hay apagafuego. Amén, pero hay gente que enciende en el fuego. Preste mucha atención usted que mira el video, escuche. Pero no gente que lo encienden con la lengua, sino que lo encienden con la autoridad del Espíritu de Dios. Porque el que enciende el fuego con la lengua es el que murmura y que pone contienda en los hermanos y que lo ponen a pensar lo que no estaban pensando. Pero el que se pone el fuego en el Espíritu del Señor, la cosa cambia. A su nombre. Y ahora sí avanzamos. Cristo mismo envió a sus discípulos a predicar un evangelio de poder. Y la Biblia nos dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. El objetivo y el propósito es salvar vidas. Si usted no salva vidas cuando predica, arrepiéntase de nuevo. Aunque duela, es la verdad. Mi predicación debe ser la predicación de Jesús para salvar almas. Y debe de tener un contenido poderoso que lleve señales, que lleve el poder de Dios en un testimonio, que garantice que la salud de esa vida va a ser una vida llena del poder, llena de gracia y llena de favor como usted. A su nombre. Entonces dice, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. A su nombre. A su nombre. Mi alma alaba al Señor. Una de las señales inequívocas
de que los apóstoles mismos fluyeron en los milagros, me gustaría resaltarlo porque se habla mucho de que Dios usó a los apóstoles y tomamos quizás 2 o 3 milagritos de lo que hicieron, pero nunca le hacemos alusión a muchos más. Y me gustaría hacerle referencia a esto en una ilustración donde Pedro mismo sanó a un mendigo. Dice que estaba frente a una puerta llamada la Hermosa. Y dice que este hombre pedía limosna y ellos iban junto con Juan, iba Pedro, y cuando iban acercándose ya a la entrada, dice que este hombre le salió al encuentro pidiéndole a ellos que le diera algo. Y dice que Pedro y Juan fijaron sus ojos en él, le dijeron míranos fijamente. Y dice que Pedro se mueve, lo toma de la mano y le dice no tengo ni oro ni plata, mas de lo que tengo te doy. Usted no da lo que no tiene. Así que Pedro no tenía ni oro ni plata, pero tenía un cambio transformador para esa vida. Y eso es bueno tomarlo en cuenta, que hay gente que tiene necesidad no de dinero. Aparentemente ellos piden lo que no necesitas realmente, pero tú tienes el ojo de Dios, alma mía, la visión de Dios por el poder que tiene del evangelio, y tú le das a ellos autoridad para que puedan cambiar su vida. Y en lugar de este hombre pedir, ahora tendría la autoridad y la oportunidad de dar por gracia lo que por gracia había recibido. Dale un aplauso al Señor. Y eso fue Pedro. Juan estaba al lado y pudo verlo también. Y después entraron al templo y daban testimonio y fe de lo que pasaba. El hombre dice que dio un salto. Oye, fue un salto, porque al instante que Pedro le dio la mano, dice que los pies se le extendían y cogieron fuerza. Los pies tomaron fuerza y se levantó y dio un solo salto ahí. El hombre quedó sano y comenzó a brincar y a danzar en el templo. Era el que más danzaba en el culto. Y dice que la gente se sorprendía y se maravillaban viéndolo porque lo conocían, que él no caminaba y que era así desde muy pequeñito. ¿Están acá? Dice entonces que también Pedro, para darle una ilustración de esto, Pedro mismo también predijo la muerte de Ananías y Zafira, y eso es una señal de que Dios está en medio de nosotros y que no se juega con Dios. Van a venir gente a querer jugar con Dios y con la iglesia donde usted está, pero no van a salirse con la suya. Aquí papá revela, y aquí lo que está mal se va a ver tarde o temprano. Se va a saber tú chismoso que no has dejado el chisme, se va a saber tú chismosa que no has dejado el chisme, se va a saber tú que andas hablando mal y feo de tus pastores. Tarde o temprano se va a saber, o te arrepientes o te pierdes. Y perderse después de conocer la verdad nos hace más pecador, porque mayor condenación tienen los que saben lo bueno y no lo hacen. Ojo con eso. También dice lo siguiente, dice que Saulo recobró la vista por uno también de los discípulos. Este era Ananías. Amén. Y Ananías fue y oró, y Pablo recobró la vista. Ese era un discípulo, a su nombre gloria. No el mismo Ananías que muere, sino el Ananías de otro territorio, que también era un discípulo de Jesús, quien ora por Pablo por una revelación que Dios le da y lo envía con detalle. O sea que no solo eso, le reveló con detalle. Y fue allá y oró, y a Pablo se le cayeron las escamas, a Saulo, y se convirtió en el Pablo que hoy en día lo estamos usando por referencia para hablar de un evangelio que se predica con poder. A su nombre. La sanidad de Eneas también fue sano. Los apóstoles se movieron en sanidad y también lograron sanar a Eneas. La resurrección de Dorcas. Pedro resucitó a Dorcas en el poder del Señor, porque Dorcas hacía muchos bienes a la gente. A Dorcas le gustaba dar. De hecho, las iglesias practican este punto. Dorcas, cuando pedimos que todos los hermanos contribuyan y traigan comida para darle a los necesitados, porque fue tan fuerte el ejemplo que ella dio, que resucitó. Al Pedro escuchar lo que esa mujer hacía, lo tomó como referencia a moverse en el poder de Dios y en este evangelio, y oró, y esta mujer resucitó. Elimás quedó ciego. Sus prácticas eran contrarias, a la voluntad del Eterno, y sin embargo quedó ciego. ¿Están acá, por favor? Entonces, y eso está en Hechos capítulo 13 verso 8. Le pudiera dar todas las citas, pero quiero avanzar en el tema. Pablo sanó a un cojo también. Pablo sanó a un cojo. En el capítulo 14 del libro de los Hechos, versículo 8 al 10, usted encuentra eso. Dice también demonios expulsados de una muchacha. En el libro de Hechos capítulo 16 verso 16 al 18 encontramos eso. La resurrección de Eutico. Me gustaría explicarle de Eutico. No le ponga ese nombre a su hijo. Pierde la concentración en la iglesia. Eutico estaba como en un segundo piso. Pablo está predicando. Pablo no era de los predicadores que predicaban manga corta, era manga larga.
Así que Pablo, mientras disertaba, dice que Eutico cayó en un sueño profundo y se cayó y cayó muerto. Pero Pablo inmediatamente se incorpora y se sube encima de él. Y dice que ese Eutico resucitó y Pablo siguió predicando hasta que rayó el alba. Oiga eso. Y no solo eso, después que predicó y que el sol salió, se fue y desde la barca para irse, le seguía predicando a la gente. Imagínense el evangelio que Pablo llevaba. Era un evangelio tan poderoso que a Pablo le daba seguidilla de seguir hablando. Pablo no pensaba si mañana había trabajo, si los niños tienen que estudiar. Pablo pensaba en las vidas que estaba rescatando por medio del evangelio de poder. Amén. Así que Eutico, si te caes te resucito. Gloria a Dios. Eutico, Eutico, si te caes te resucito. Eutico, Eutico, si te caes te resucito. Ese es un buen coro para cantar. Ay, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Sanidad del padre de Publio y otros. O sea, el apóstol se movió en sanidades poderosísimas, donde cada uno de ellos, los apóstoles, hicieron obras milagrosas. Y hay más, pero no tengo aquí los otros. Este es el ejemplo que le puedo dar para que este tema tenga un buen punto en tu vida y te desarrolle como un creyente. En una conclusión, el Señor, después que les habló a los discípulos, dice que fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando las palabras con señales, con las señales que les seguían. Amén.